nuevo bloque en Punta la M, y en las horas, el día de ayer, en las últimas horas, trascendió que desde la familia de Guadalupe Lucero, la niña de 5 años que desapareció en San Luis el 14 de junio pasado, convocaron al equipo de geología forense de la Universidad Nacional de Río Cuarto para participar del rastrillaje de la búsqueda de esta pequeñita que hace más de un mes, de la que no se conoce ningún rastro, no se sabe nada allí en la vecina provincia de San Luis. Para hablar de este tema, estamos en contacto con el geólogo y coordinador de este equipo de geología forense, Guillermo Sagricbanti, a quien saludamos. Hola Guillermo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, Guillermo, muchas gracias por atendernos y contanos cómo surgió esta convocatoria, entendemos, de parte del abogado, del papá de Guadalupe Lucero. Sí, efectivamente. Resulta que hay un equipo de gendarmería trabajando, esta semana empezaron en el lugar y surgió ahí, o sea, es un equipo con el que nosotros trabajamos normalmente, bueno, en algunos casos. Entonces surgió que a lo mejor ellos necesitaban de mi ayuda y por eso me contactó el abogado del papá de Guadalupe Recordemos... para pedirme colaboración. Y bueno, de hecho que yo le comenté que nosotros nos hemos preparado acá en la universidad para dar ayuda y colaboración en este tipo de casos. Claro, le quería recordar a la audiencia, Guillermo, que por ejemplo vos y tu equipo participaron también de la búsqueda de la pequeña Delia Jerónimo Polijo, allá en cercanías de La Paz. Esta niña que hace 3 años que está desaparecida en septiembre de este año. Esto es seguramente el marco por el cual surgió el equipo, ¿no?, para que pudieran colaborar en esta búsqueda. ¿Les dieron algunas precisiones más de lo que tendrían que hacer o simplemente fue un primer acercamiento? Sí, en principio 2 cosas. Con lo de Delia seguimos trabajando a la distancia, analizando imágenes. Tenemos algunos lugares ya como definidos para revisar en el futuro. Y en el marco de esta otra situación, de esta otra causa, yo me he contactado con el equipo de gendarmería para coordinar con ellos, porque ellos trabajan también con un radar y también hacen, digamos, son especialistas al igual que nosotros. Por lo tanto, yo es como que quedé a la espera de si ellos necesitan la colaboración, me irán a avisar para ayudarlos. ¿Cómo es, Guillermo, el trabajo que realiza el equipo de geología forense? Y nosotros nosotros empezamos en el año 2004 aproximadamente a trabajar. Primero trabajamos buscando enterramientos clandestinos de tanto fosas individuales como comunes que han sido o datan, digamos, de la última dictadura cívico-militar. Y también de personas, o sea, de desaparición, víctimas de desaparición forzada. Uh-huh. Y también nos dedicamos a la búsqueda de personas por desaparición involuntaria, y que ya son, en la mayoría de los casos, fosas individuales. Y entonces desarrollamos una metodología de trabajo que normalmente tenemos que tener algún tipo de acceso a las causas, algún testimonio. Trabajamos con imágenes satelitales, con fotos aéreas, vamos haciendo una recopilación de todos los antecedentes que hay, y en función de si nosotros detectamos que hay algún lugar que es potencial, que podría ser un lugar potencial de enterramiento, definimos qué metodología usar. Entonces hacemos la prospección del subsuelo y posterior a eso hacemos la excavación. Y para la excavación también hemos desarrollado una metodología para evitar de destruir evidencias, como así también de destruir el medio donde se está trabajando, porque antiguamente, actualmente todavía se usa, hay lugares que utilizan una máquina, una pala grande y entran a un patio, por ejemplo, y rompen todo, se
se pierde evidencia, se pierde alguna información. Nosotros vamos trabajando de otra manera. Trabajamos de otra manera de forma de no perder la evidencia y también no destruir el lugar. Claro, pensaba, ¿sabes qué? En lo que pasó en México, ¿no? Con la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa, en el que trabajaron también estudiantes de antropología forense y cómo fueron los mecanismos. Sí. Y te quería preguntar, vos recién decías que Gendarmería también tiene equipos como los de ustedes. ¿Por qué crees que los convocaron entonces? ¿Cómo? Porque vos recién me decías que en San Luis, por ejemplo, también está Gendarmería, que también tiene equipos que podrían hacer el mismo rastrillaje que realicen ustedes. Digo, ¿por qué crees que surgió entonces esta convocatoria puntual? Sí, lo que pasa es que hay dos cuestiones. Una, nosotros tenemos experiencia en excavación y somos como un poco más, podemos decir más viejitos que ellos. Tenemos un poco más de campo y nosotros somos geólogos y ellos y Gendarmería está incorporando geólogos ahora, o incorporado. Entonces nosotros tenemos otro conocimiento del subsuelo y eso, bueno, nos favorece a la hora de hacer las excavaciones y las interpretaciones de las imágenes, porque el radar uno lo pasa, pero después hay que interpretar la imagen que se genera o que uno obtiene. Eso por un lado. Y por otro lado, por eso nos complementamos a veces en algunos casos, nosotros vamos y trabajamos, digamos, en forma conjunta. Y por otro lado, como es el caso nuestro, nosotros también, yo estoy trabajando en otros 3 casos acá de la provincia, que estoy esperando a que pasen la época ahora de exámenes para ir a realizar las búsquedas. Y en el caso de ellos también tienen otros lugares para ir a buscar, o otros casos. Entonces como que, bueno, ellos trabajan a lo mejor una semana y después que terminen ellos, por ahí nos piden que vayamos nosotros. Eso también depende de la necesidades que hay en el momento. ¿Estás trabajando en otros casos también de búsqueda de personas de desapariciones involuntarias? Sí. Hay 3 casos con el de Delia sigo trabajando a la espera de que decidan de que vayamos a hacer una búsqueda con el georradar. Y bueno, y después también en esa zona hay 3 personas más desaparecidas que también nosotros hemos participado juntos con Gendarmería en la búsqueda de las mismas, y eso también me han convocado para ir, cuando, como te decía, cuando terminemos acá con las actividades de exámenes y otros compromisos que tenemos. El georradar, estamos viendo en imágenes, parece una cortadora de césped, ¿no? ¿Cómo funciona? Si nos puedes explicar sintéticamente. Sí, bueno, el georradar básicamente es una antena, en el caso del nuestro, es una antena que está particionada. Una parte de la antena emite una señal electromagnética al subsuelo, y esa señal viaja por los sedimentos en el subsuelo y se va reflejando hacia la superficie, dependiendo de las características de los materiales. Y entonces la otra parte de la antena es la receptora. Entonces va registrando toda esa información, o esos rebotes, si se quiere, y va almacenando la información que esos datos obtenidos después los transforma en una imagen del subsuelo, como si fuese una ecografía, claro, para que tengan una idea. Entonces que ahí está la pericia del operador, porque pasar el radar es sencillo, si se quiere, pero lo más importante es interpretar la imagen, porque nosotros nos lleva bastante tiempo interpretar la imagen, porque tenemos que buscar una anomalía en el subsuelo que ajuste con el objetivo que estamos buscando, con las dimensiones del objetivo que buscamos. No sé, por ahí si quedó claro. Sí, y además, ¿sabes qué pensaba? Digo, viendo también las cuestiones de estas imágenes que ilustran la nota que estamos compartiendo, y en general, tenés que tener acceso al expediente, o como vos decías, un fiscal, algún investigador que te oriente cuál sería la zona de rastrillaje, porque si no sería como buscar una aguja en un pajar. Y vos sabés que a veces nos ocurre eso, porque hay fiscales que lo entienden, y hay otros que por ahí no tanto. Entonces nosotros pedimos información, sabemos que no podemos acceder a algunos
información puntual de la causa porque, bueno, es secreto, pero nosotros necesitamos conocer con anterioridad cuál es el entorno, el lugar donde vamos a trabajar, porque de esa manera nosotros vamos definiendo qué método usar, o sea, en cuanto a si es la llanura, si es la sierra, ¿me entendés? Es muy diferente un ambiente de otro. Y a veces no te pasan esa información, entonces es más difícil para nosotros tener, o sea, disminuye la posibilidad de hallazgo, obviamente, porque sí, uno llega al campo y es como que recién ahí tenés que empezar a ver de qué se trata. Y eso sí, cuesta que lo entiendan, de que nosotros necesitamos tener un acceso a alguna información de testimonios o alguna información de estudios previos que se hayan hecho. Sí, eso es muy valioso. Guillermo, ¿cuántos equipos de geología forense hay en Argentina? ¿Sabes? No, sí, perdón, sí, sé. Te diría que somos los únicos. Sí, nosotros empezamos a trabajar, como te decía, en el 2004 en forma conjunta con docentes de la universidad, del Departamento de Geología de la Universidad de San Luis. Y bueno, formamos el equipo de geología forense y empezamos a trabajar. Nosotros trabajábamos en Córdoba, o sea, el equipo de acá trabajaba en Córdoba y en Santa Fe, o sea, cubríamos toda la región central de Argentina. Y el otro equipo cubría San Luis y Mendoza. Y cuando había trabajos, por ejemplo, si teníamos que ir a trabajar acá al campo de concentración de La Perla, venían ellos, íbamos todos juntos, sí. porque por ahí, bueno, necesitábamos estar todos. Y de esa forma hemos estado trabajando. Pero gente en Argentina que se dedica a la geología forense, orientada a la búsqueda de personas desaparecidas, creo que somos los únicos, salvo este equipo de gendarmería que se está formando en este tema. Y por último, sí, discúlpame, sí. cuando surgió el caso de Guadalupe Lucero, ¿te imaginaste que los podían convocar? Y hay una cuestión que es de cómo se van dando de cómo va el curso de la investigación que están realizando las personas a cargo. ¿Cuál es el punto? Nosotros hoy te diría, o sea, independiente de quiénes están a cargo, nosotros yo pienso que el participar como geólogos forenses con un georradar, por ejemplo, en los primeros días no tiene ningún sentido, ¿sí? Es como yo le explicaba al abogado ayer, cuando hablamos, porque ¿qué pasa? Nosotros ya tenemos el ojo hecho que si entramos en un lugar y siendo un caso tan reciente, nos damos cuenta si ha habido algún movimiento del suelo, si ha habido alguna modificación en algún piso, Claro. porque nosotros ya tenemos la experiencia, ¿me entendés? Entonces no nos haría falta el equipo. Ahora ya transcurrido 40, 50 días, bueno, ahora sí es más factible, pensando en que el desenlace final fuera negativo, ¿sí? Sí. Entonces, ahora sí, bueno, uno podría decir, bueno, puede ser de ayuda una tecnología como el georradar, pero los primeros días no tiene sentido. Perfecto. Es más práctico utilizar un perro de rastro. Claro. Guillermo, muy interesante el trabajo que vienen haciendo, bueno, vos lo describías recién, en la provincia de Córdoba, desde la Universidad de Río Cuarto. Un orgullo para todos los riocuartenses contar con este equipo de geología forense. Y bueno, ojalá que no tengamos que encontrar, digamos, el cuerpo de Guadalupe, que haya, no sé, que alguien lo tenga y que pueda en algún momento reunirse con su familia. Pero de todas maneras, más allá de eso, muchas gracias por conversar con nosotros, con Punta La M, y contarnos cómo vienen trabajando y todo lo que pueden hacer. Sí, si me permitís dos cosas, sumando a lo que vos decís, por un lado, sí, nosotros tenemos siempre esa esperanza de que pensamos de que ella esté viva en algún sitio, ¿sí? Y eso por un lado, más allá de que pensemos así, si él quiere buscar, vamos a buscar. Y por otro lado, permitime agradecer
a las autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a las autoridades de la facultad y del Departamento de Geología, que siempre nos apoyan y nos permiten o nos autorizan a viajar cuando nos requieren para colaborar en algún caso. Perfecto. Bueno, Guillermo, un gran saludo y nos mantendremos en contacto para ver si hay novedades. Bueno, igualmente. Gracias. Que tenga un buen día. Igualmente.